Hola compañeros, compañeras, bienvenidos, bienvenidas a este tema 2 del módulo 1 de Introducción a la Fisioterapia Energética Integrativa. En este tema 2 vamos a hablar de sistemas de salud. Vamos a ver una diferenciación entre el sistema de salud convencional, en el que trabajamos habitualmente, y otros sistemas de salud, que son las medicinas tradicionales. Vamos a analizar muy bien qué diferencias hay entre un sistema y otro, porque creo que es esencial e importantísimo conocer esas diferencias, y también es un tema en que vamos a ser bastante críticos con el sistema de salud convencional y con ciertas, dobles raseros que hay con respecto a las terapias, a las medicinas alternativas y complementarias. Como digo, va a haber bastante crítica, pero bueno, creo que es necesario y quiero compartir con vosotros y con vosotras esta crítica también para pensar un poco entre todos que el sistema de salud convencional en que estamos es muy mejorable, y ese es el objetivo de la medicina integrativa y de la fisioterapia energética integrativa. Vamos allá con el tema 2. Como digo, este tema 2 va a versar sobre sistemas de salud, y los puntos que vamos a tratar en este tema son los siguientes. En primer lugar, vamos a hablar de lo que es la medicina occidental o convencional. En el punto 2 vamos a hacer una crítica de este sistema de salud convencional. Vamos un poco a detectar cuáles son sus puntos más débiles o sus problemas. En tercer lugar, vamos a ver lo que son las medicinas tradicionales. Vamos a establecer una comparación en los puntos fuertes y débiles de cada una de las dos medicinas. Y en último lugar vamos a hablar de la medicina integrativa, y en este punto vamos a abordar bastante pues este doble rasero que existe en cuanto a estudios, a conocimiento, de aplicación de técnicas, según pertenezcan a un ámbito o al otro. Bueno, vamos con el primer punto, que es la introducción. Hay dos sistemas en principio que se caracterizan por distintos conceptos y medios de tratamiento. Por un lado tenemos la medicina convencional occidental, que es la que se desarrolla en nuestro ámbito, en todos los países occidentales, y por otro lado están las medicinas tradicionales, que tienen una historia muchísimo más prolongada que la medicina occidental, que aproximadamente tiene 200 años de historia en cualquier parte del mundo. Las medicinas tradicionales se han aplicado en todas las zonas del mundo, cada una con sus diferencias, y cada una de ellas, como digo, tanto la medicina occidental como las medicinas tradicionales tienen distintos componentes, distintas técnicas, distintos conceptos. Vamos a empezar a hablar de vamos a hacer un análisis crítico de nuestro sistema médico occidental o convencional. Aquí vamos a abordar mucho más que la fisioterapia, pero la fisioterapia se desarrolla dentro de un modelo de atención, que es lo que vamos a pasar a analizar. Bueno, vamos a ver, ¿qué es muy interesante que abordemos? Nos interesa abordar cuáles son los puntos más importantes en los que se fundamenta la medicina convencional o la medicina occidental. ¿Cuáles son esos puntos? En primer lugar, el primer punto importante es que la enfermedad tiene una causa biológica y afecta al cuerpo físico. Y este es un paradigma muy importante y que condiciona mucho el modelo de atención de la medicina occidental. Es decir, siempre se buscan causas biológicas. Las causas psicoemocionales se consideran en teoría, pero realmente no se abordan lo suficiente, y cuando se hace, desde luego, es con el especialista concreto, es decir, o bien con el psiquiatra o bien con el psicólogo, pero los profesionales sanitarios, en especial los médicos, en general no suelen desarrollar estrategias para abordar al individuo en todas sus esferas, sino se refieren a lo biológico. Aquello que no esté contenido en un análisis de sangre que tenga una alteración, no existe la enfermedad. Si hacemos una prueba de imagen y no existe alteración, no existe la enfermedad. Y viceversa. En el momento en que aparece un análisis de sangre alterado, ya hay una enfermedad
aunque el paciente se sienta perfectamente sano, o si en una prueba de imagen aparece una alteración radiológica, el sujeto ya está enfermo, aunque se considere perfectamente sano. Es decir, fundamentalmente se buscan los elementos estructurales y funcionales y sus anomalías para considerarse una enfermedad. Es una perspectiva mecanicista. Segundo punto importante, el proceso de curación, las enfermedades son como una guerra, es decir, hay un agente que estresa al organismo y el organismo se tiene que defender de él como si fuera una guerra. El ejemplo más palpable de esto lo tenemos con la crisis que hemos pasado con el COVID, en la cual todo el énfasis se ha hecho en la vacunación, intentar eliminar el virus, etcétera, pero se ha hecho muy poco énfasis en que realmente el sujeto, que es susceptible de ser infectado, sus condiciones evidentemente tienen mucho que ver con el grado de afectación de cualquier infección. Entonces, la visión de la medicina occidental fundamentalmente es evitar, como en una guerra, al enemigo y combatirlo. Ese es el segundo punto importante a destacar de este modelo médico. En tercer lugar, normalmente las etiologías siempre se intentan ver como externas al individuo. La etiología es, no digamos si es una infección, pero puede ser una carga laboral excesiva, puede ser un trauma que tenga la persona, por supuesto un traumatismo. Muy pocas veces se hace énfasis en lo susceptible o no, o en las condiciones previas que tiene el sujeto para recibir ese factor etiológico. De tal manera que se centra en intentar buscar factores etiológicos externos. Eso es un poco el fundamento de la etiología en la medicina convencional. Factores etiológicos externos al individuo. Un cuarto punto diferenciador es que el tratamiento de la enfermedad, de manera coherente con el hecho que hemos dicho de que es algo externo al individuo el que ocasiona la patología, bueno, pues lo que tenemos que hacer es eliminar ese factor patógeno externo y ya está. Se incide muy poco en mejorar las condiciones intrínsecas del individuo para poder, con sus medios y sus condiciones y su condición física, fisiológica, emocional, mental y espiritual, poder de alguna manera abordar cualquier problema que tenga. Entonces, siempre el tratamiento es intentar eliminar el factor patógeno externo, que es, siempre se considera, o la mayoría de las veces, como el responsable de la enfermedad. Y por último, algo muy importante también que reseñar es que el personal de salud es quien dirige todo el proceso terapéutico. El paciente lo único que tiene que hacer es, en general, sentarse, escuchar las indicaciones que el personal sanitario le va a dar y nada más. Realmente no se trabaja porque el paciente mejore su salud, sino que el profesional es quien tiene las claves para, mediante tratamiento farmacológico, mediante tratamiento quirúrgico o el tratamiento que sea, solucionar el problema del paciente. Pero el paciente suele ser incentivado a tener una actitud pasiva. Y eso creo que en consulta todos tenemos la experiencia de pacientes que un poco que llegan a consulta pidiendo que les solucionemos un problema. En ningún caso, o en muy pocos casos, o en un porcentaje menor de casos, el paciente te pide que mejores sus condiciones para poder no tener ese problema. Más bien, porque reproduce este modelo, no solo este modelo implica a los profesionales sanitarios, sino que también implica a los pacientes, lo que van buscando es una solución ajena a su enfermedad que el especialista, sea médico, enfermero, especialista o lo que sea, le solucione. Pero se ve muy poco, el paciente tiene poca conciencia de que él mismo puede hacer muchas cosas por solucionar sus problemas de salud. Estos son los principios de la medicina occidental. Por supuesto, estamos un poco catalogando, no quiere decir que en todas las situaciones este sea un modelo estricto que se siga, pero sí son un poco las tendencias dentro de nuestro modelo biomédico y de la aplicación de este paradigma biomédico. En el segundo punto hemos dicho, vamos a hacer un análisis crítico de este sistema de salud convencional, occidental, con el que estamos tan familiarizados.
y vamos a incidir en determinados puntos que considero muy importantes que seamos conscientes de ello. Esto, por supuesto, no se trata de demonizar al sistema de salud occidental, ni muchísimo menos, pero sí es cierto que tenemos que señalar sus puntos más controvertidos o que generan más problemas. El primer punto es la iatrogenia. Las técnicas de tratamiento más usuales, con diferencia, son las farmacológicas. El empleo excesivo de la farmacología, de manera sistemática, genera iatrogenia. Hasta tal punto iatrogenia que hay estudios que consideran que, por ejemplo, en Estados Unidos, la tercera causa de muerte es la iatrogenia. O sea, creo que es un factor que habría que tratar de controlar porque realmente, repito, sobre todo lo que son los tratamientos farmacológicos mal utilizados, pues generan un daño tremendo. La farmacología es una medida de tratamiento potente, con efecto rápido, pero el problema es que, lógicamente, cuando es tomada por una ingesta que llega al sistema circulatorio, se distribuye por todo el organismo y ahí donde el fármaco no tiene la acción indicada, bueno, pues también tiene sus efectos, por supuesto en el hígado, etcétera, etcétera, con lo cual, pues la iatrogenia es uno de los problemas importantes del sistema médico occidental y todos conocemos pacientes que por una sobremedicación tienen problemas de salud. En segundo lugar, y este es un problema conceptual, lo que nos llamamos sistema de salud muchas veces debería ser llamado sistema de enfermedad, porque realmente lo que se estudia y lo que se aborda es la enfermedad. ¿Qué queremos decir con esto? Nosotros a los profesionales de salud acudimos cuando hemos perdido la salud. Nadie acude, o es muy raro, acudir para mantener la salud o para potenciarla. Para eso no está, en principio, el que llamamos sistema de salud. Está para cuando estamos enfermos, cuando ya estamos desequilibrados, cuando ya hay síntomas, ahí es cuando acudimos al profesional de la salud correspondiente para que nos ayude a tratar ese problema. De tal manera que realmente estamos vinculados a sistemas de enfermedad, no a sistemas de salud. Y toda la acción del sistema sanitario va y emplea sus recursos, incluso económicos, en el tratamiento de enfermedades, mucho más que en el mantenimiento o en la potenciación de la salud de la población. Ese es uno de los problemas que yo considero muy importantes. De hecho, en nuestra formación o en la formación médica, pensemos en cuánto tiempo y en qué porcentaje de la formación se abordan las enfermedades y en qué porcentaje de la formación se aborda la salud. Es una desproporción tremenda. O sea, la formación en nutrición, en actividad física, etcétera, de un médico es muy poca en comparación con el conocimiento de patologías de todos los sistemas. Es una desproporción brutal. Entonces, yo creo que este problema es muy importante, el hecho de que estamos enfocados a la enfermedad, esperamos a que los organismos, digamos, se deterioren y una vez que ya tienen un deterioro, que ya tienen un problema, ahí es cuando el sujeto acude al llamado sistema de salud a solucionar ese problema. Más cosas. Otro problema importante del sistema de salud occidental es que se aborda el síntoma. De manera protocolizada, cuando un paciente acude con un determinado síntoma, en especial el dolor, a un profesional sanitario, lo que intenta fundamentalmente es eliminar ese síntoma. Es decir, en general no hay un abordaje del por qué tiene ese síntoma y tomarse muy en serio el cuál puede ser la causa y solucionarla, sino que de manera rápida lo que se intenta es provocar una analgesia fundamentalmente farmacológica, con lo cual incidimos en el tema que hemos visto de la iatrogenia y de esa manera eliminar el síntoma y, por así decir, bueno, pues ya hemos terminado con el problema, hasta la próxima vez. Si tenemos suerte, no hay próxima vez y si no, pues el paciente vendrá una y otra vez con el mismo síntoma y cuando ya vuelve varias veces, ahí es cuando, bueno, vamos a empezar a pensar a qué se debe este síntoma, cuando de manera protocolizada deberíamos sistemáticamente preguntarnos a qué se debe ese síntoma. Entonces, el tercer problema importante es que el abordaje es muy dirigido al diagnóstico y el tratamiento del síntoma y no de realmente la patología o de las causas que provocan esa sintomatología. En cuarto lugar, un aspecto
que es criticable del sistema de salud occidental es que el abordaje es muy parcial y muy especializado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si bien el individuo es una esfera unificada, pues el planteamiento de nuestro sistema de salud no tiene eso en cuenta. Si yo tengo un problema cardiológico, voy a ir al cardiólogo y de alguna manera el cardiólogo va a abordar mi patología cardiológica sin tener en cuenta ninguna otra influencia. Si además tengo un problema osteomuscular, voy a ir al traumatólogo o al reumatólogo, lo va a abordar, pero sin tener en cuenta, por supuesto, mi condición cardiológica. Tal vez, si acaso, para no mandar fármacos que tengan interacciones o efectos secundarios específicos, pero en principio el abordaje de cada especialista es separado y es una limitación, por lo que hemos dicho antes, por lo que dijimos en el tema anterior, que conceptualmente se aborda al individuo de manera muy puntual, muy especializada y muy de ver específicamente el problema, pero no saber en principio qué es lo que origina ese problema, sino simplemente que no hay interconexión entre sistemas, no hay tratamiento general, sino hay tratamiento específico. Esto es especialmente visible, por ejemplo, en pacientes de edad avanzada que suelen tener problemas multisistémicos y que cada especialista tiene las pastillas que le ha mandado el médico de cabecera, las que le ha mandado el cardiólogo, las que le ha mandado el traumatólogo, las que le ha mandado el urólogo si es necesario, de tal manera que al final toman la ingesta de fármacos diario es realmente a veces espectacular y obviamente pues genera sintomatología asociada a eso. Entonces ese abordaje parcial es también un problema importante y criticable de nuestro sistema médico convencional. Conclusión. Bueno, pues con esto, como decía al principio, no quiero demonizar en absoluto que no sea eficaz para nada el sistema occidental y que todo sea horrible ni nada de eso. Yo creo que hay muchísimos profesionales maravillosos que trabajan fenomenal, pero yo creo que es importante para solucionar un problema ser consciente de sus limitaciones, entonces, o de cuáles son los problemas más importantes, las dificultades que tenemos para poder superarlas y para poder mejorarlas. Y yo creo que es bastante conveniente realizar esta crítica, sobre todo porque estos posibles efectos pueden ser paliados en parte si además de las técnicas de tratamiento convencionales unimos otro tipo de técnicas de tratamiento. Bueno, esto es un chiste, una viñeta del ya fallecido y amado Forges, en el cual, bueno, pues él hizo un montón de chistes precisamente sobre médicos, y bueno, pues este es un guiño a alguien que toma un montón de fármacos, el pobre paciente sigue igual y el médico ni se explica por qué después de tomar todos los fármacos del mundo, pues sigue en la misma situación. Eso es un poco un planteamiento un poco irónico de nuestro sistema médico. Vamos a abordar ahora lo que son las medicinas tradicionales. Como decíamos, las medicinas tradicionales han sido milenarias en un montón de lugares del planeta. Ha habido medicina tradicional, por supuesto medicina tradicional china, el Ayurveda en la India, ha habido medicina tradicional china en América del Norte, en Mesoamérica, hay una potente medicina tradicional en México, por supuesto en un montón de países de África. Es decir, cada zona del mundo ha desarrollado una medicina tradicional, pero todas ellas tienen muchos puntos en común en cuanto a sus conceptos, sus abordajes y sus métodos de tratamiento. Medicinas tradicionales, pues hay un montón de términos que un poco las engloban y que matizan esta terminología de medicinas tradicionales. Se habla de medicinas suaves o blandas, porque evidentemente son medicinas que sus medios terapéuticos generan mucha menos iatrogenia. Se habla de medicinas no convencionales en contraposición al sistema médico convencional que acabamos de analizar. Se habla de medicina naturista, porque los medios, de alguna manera, se trabaja con medios que están en la naturaleza, como puede ser el agua, el frío, el calor, las plantas, la nutrición. Se habla también de medicinas complementarias, como medicinas que complementan el tratamiento de la medicina convencional.
Y el término más aceptado actualmente es el de medicinas alternativas y complementarias, lo que llamamos las MAC. De alguna manera, medicina es lo que es bueno para el sujeto más allá de su origen, de tal manera que debemos también un poco cambiar el concepto y perder el miedo a aplicar determinadas técnicas, porque son efectivas, son indicadas y es necesario y ético aplicarlas, y no un poco quedarnos con el miedo a, bueno, son medicinas o técnicas que no están avaladas científicamente y todo eso. Tenemos que cambiar un poco el concepto porque son muy positivas, están empleadas en todo el mundo, su profusión, repito, en todas las partes del planeta es muy amplia y, por supuesto, nuestra obligación es, dentro de lo posible como sistema de salud, aplicarla junto a las otras. Del mismo modo en que hemos hablado de los principios de la medicina occidental, vamos a hablar, si se pudiera decir así, porque no son los principios evidentemente consensuados, sino que analizando cómo se desarrollan las medicinas tradicionales a lo largo del globo, vamos a ver qué características tienen en común. La primera característica que tienen las medicinas tradicionales es que parten de que el organismo tiende a mantener un equilibrio de manera natural y que además el organismo tiene una gran capacidad de autocuración. De tal manera que el objetivo de las medicinas tradicionales es mejorar esa capacidad de autocuración. No es tanto, cuando antes hablábamos del concepto de la guerra y de las etiologías externas, las medicinas tradicionales no van tan dirigidas a eliminar un factor patógeno externo, sino a mejorar la capacidad de autocuración y reequilibrar al individuo en su equilibrio natural. Entonces es analizar por qué el sujeto está desequilibrado, de dónde viene ese desequilibrio, reequilibrar mejorando su capacidad de autocuración. Este principio ya de por sí es bastante diferente a la consideración que tiene la medicina occidental. Un segundo principio aplicado o empleado en las medicinas tradicionales es que la enfermedad en sí no es el enemigo, sino que muchas veces nos va a dar la pista de qué tenemos que cambiar para mejorar nuestra vida. De tal manera, este también es un principio muy disruptivo, porque ni siquiera el dolor tiene que ser visto como un enemigo y algo que hay que eliminar sistemáticamente, sino que la medicina tradicional lo que plantea es: vamos a analizar ese síntoma, no eliminarlo de manera radical e instantánea. Vamos a analizar ese síntoma, a qué se debe, y realmente el síntoma está para decirnos algo no va bien, cámbialo. Si yo lo único que hago es eliminar el síntoma, me estoy quedando muy corto. De tal manera que las medicinas tradicionales intentan de manera sistemática, a través del síntoma, ver en qué consiste el desequilibrio de la persona y realizar los cambios convenientes para que el sujeto esté equilibrado, no para eliminar el síntoma, sino para hacer que el sujeto esté en una mejor condición general. Esa sería la segunda característica común de las medicinas tradicionales. Una tercera característica es el concepto holístico. Todo el abordaje, cuando hablamos de abordaje holístico, es un abordaje que en la práctica, más que en la teoría, viene dado por las medicinas tradicionales. En este tipo de concepto, la enfermedad afecta al individuo de manera global. No se plantea tanto una afectación de un sistema concreto, sea cardíaco, o sea respiratorio, o sea osteomuscular, sino se intenta ver cómo el organismo completo, en su esfera física, psíquica, mental y emocional y transpersonal, se desequilibra para globalmente dirigirlo al reequilibrio. Entonces, el tratamiento es mucho más holístico que el tratamiento en principio de la medicina convencional. La cuarta característica de las medicinas tradicionales es que distinguen muy bien, algo hemos dicho ya, lo que es el síntoma de lo que es la propia enfermedad, de tal manera que no intenta combatir el síntoma de manera sistemática, sino intenta analizar el síntoma para ver realmente cuál es la enfermedad. El síntoma es solo la manifestación de la enfermedad y, por lo tanto, no es el objetivo terapéutico. El objetivo es, a través del síntoma, intentar saber cuál es la enfermedad que tiene el paciente, en qué consiste su desequilibrio y tratarlo. Y por último,
decir que el factor más importante en la generación de la enfermedad es la propia condición intrínseca del paciente, su condición integral. Eso es lo más importante en la salud y es lo que más se aborda terapéuticamente en las medicinas tradicionales. Es decir, no es tanto el ver cuál es el factor etiológico externo, ni mucho menos, sino mejorar la salud del individuo, mejorar su capacidad innata de autocuración, su resistencia ante cualquier perturbación y a partir de ahí la mejora de la salud. Bueno, una vez vistos las características generales, os planteo una clasificación de los distintos sistemas de distintas medicinas alternativas y complementarias hecha en Estados Unidos por el Centro Nacional de Medicina Alternativa y Complementaria. Aquí plantea que hay 5 tipos o 5 grupos, por así decir, de técnicas de medicina alternativa y complementaria. En primer lugar estarían los sistemas médicos completos alternativos, cuyo mayor representante, y creo que el único que queda en pie tal y como era tradicionalmente, es la medicina tradicional china. Es un sistema médico que aborda, tanto en el diagnóstico como en la terapia, cualquier tipo de disfunción o enfermedad y que tiene sus propios métodos, como digo, de diagnóstico y de terapia. En segundo lugar, existen los enfoques sobre la mente y el cuerpo que unen un poco técnicas que son psicocorporales, por ejemplo, técnicas como son el yoga, el tai chi, etc. Existe un tercer grupo que son las terapias biológicas ligadas a las técnicas de nutrición y sobre todo a la fitoterapia, es decir, técnicas de alimentación y suplementación. En cuarto lugar, habría un grupo de técnicas que son métodos de manipulación basados ya en el cuerpo, mucho más corporales, como pueden ser, aunque sería discutible, pero no vamos a entrar aquí en si la osteopatía es una técnica de medicina alternativa complementaria o no, seguramente eso sería muy discutible, pero bueno, lo que son técnicas de osteopatía, de quiropraxia, determinadas técnicas de masoterapia estarían incluidas aquí, y habría un quinto conjunto de técnicas que están muy basadas y muy fundamentadas en la manipulación de la energía, puramente energéticas, como podrían ser, por ejemplo, el Reiki. Entonces, hay, como veis, una gran profusión de técnicas, hay muchísimas técnicas dentro de las medicinas alternativas y complementarias. Unas se utilizan en algunas partes del mundo, otras se utilizan prácticamente en todo el planeta, como puede ser la acupuntura, pero bueno, en todo caso, sí tener la noción de que hay una gran gama, como digo, de técnicas y de herramientas de las medicinas alternativas y complementarias y que forman un cajón diferente de lo que es la medicina convencional. Vale, os quiero presentar también algo que ha supuesto realmente un apoyo a lo que son las medicinas alternativas y complementarias a nivel mundial, y es la estrategia de la Organización Mundial de la Salud en defensa de las medicinas tradicionales. Es decir, esto que estamos hablando de las medicinas tradicionales no es algo que nos inventemos, no es que a unos nos gusten este tipo de medicinas y vamos por ahí a proyectarlas y a transmitirlas, sino que en la realidad la Organización Mundial de la Salud tiene una estrategia entre 2014 y 2023, que termina este año, sobre el apoyo y la proyección dentro de los sistemas de salud de las medicinas alternativas y complementarias, lo que ahí denomina de medicinas tradicionales. La idea es justamente que la Organización Mundial de la Salud se ha dado cuenta de que la medicina occidental tiene muchísimos beneficios, pero no puede aportar todos los beneficios en todo el planeta. De hecho, en algunas zonas, si no existieran las medicinas tradicionales, realmente la atención a la salud de una gran parte de la población sería muy deficiente. Como además hay estudios avalados por la Organización Mundial de la Salud de la efectividad de numerosas técnicas tradicionales, lo que se intenta, lógicamente, es unir y complementar unas y otras, tanto la medicina occidental como las medicinas tradicionales, y potenciar y minimizar los defectos de una y de otra, utilizándolas de manera conjunta. Así que sí que creo que es muy importante, como apoyo al empleo de todo este tipo de técnicas de las medicinas alternativas y complementarias, saber que la Organización Mundial de la Salud promueve de manera efectiva y de manera explícita su uso. Medicina occidental, medicinas alternativas y complementarias. De manera sistemática hay distintas ventajas que podemos ver
a la hora de emplear estas técnicas de medicinas alternativas y complementarias. En primer lugar, y es uno de los puntos más importantes que señala la Organización Mundial de la Salud, es su bajo coste. Las técnicas que se emplean, sea fitoterapia, técnicas nutricionales, la acupuntura, técnicas energéticas, técnicas de manipulación corporal, son técnicas de un coste bajísimo y por lo tanto tienen una gran ventaja su aplicación en zonas del planeta donde realmente la gente no se puede permitir tratamientos costosos. Ni siquiera los países se pueden permitir muchas veces el desarrollar instituciones, hospitales, hay muy pocos medios, hay poco presupuesto para desarrollar medios diagnósticos y terapéuticos costosos. Entonces, la implementación de las medicinas alternativas y complementarias tiene, en primer lugar, este factor importante que es el bajo coste. En segundo lugar, es importante lo que hemos dicho, el sumar a la medicina occidental este tipo de técnicas incrementa la eficacia, porque hay condiciones específicas en que las técnicas de las medicinas tradicionales son más efectivas que la medicina convencional. Por lo tanto, se incrementa la eficacia si se suman la aplicación de estas técnicas. Por otra parte, estas técnicas se sabe que tienen, porque también tienen mucha menos iatrogenia, tienen una alta aceptabilidad y están mucho más vinculadas a los estilos de vida de la gente y por lo tanto tienen una alta aceptabilidad y la gente las recibe como muy necesarias, muy convenientes y, como digo, al no tener efectos secundarios o tenerlas muy minimizados, tienen una alta aceptabilidad en su aplicación. Y por último, también es muy importante destacar, en cuarto lugar, el hecho de que estas técnicas generan y se basan sobre cambios en los hábitos de vida de la gente. Es decir, su permanencia en el tiempo es mucho mayor, sus efectos son mucho más duraderos que la aplicación de las técnicas convencionales y, por lo tanto, algo que pretendemos en los sistemas de salud es mejorar la salud de la gente. Entonces, la aplicación de estas técnicas tiene ese componente que en muchas ocasiones las técnicas convencionales, como puede ser un fármaco, por ejemplo, pues no tienen. La aplicación de un fármaco no incide en absoluto sobre ningún hábito ni cuestión de vida del paciente. Elimina el síntoma y nada más. Entonces, estos cuatro factores hacen lo que nos están diciendo es la conveniencia de trabajar con las medicinas alternativas y complementarias. Vale, vamos a desarrollar ahora ahora vamos a ver un cuadro en el que vamos a desarrollar qué diferencias hay entre la medicina convencional y las medicinas tradicionales. Hay una serie de factores, algunos ya los hemos dicho, pero me gustaría trabajar bastante y dejar claro qué diferencias hay tanto en la aplicación, las características y los efectos de las medicinas alternativas y complementarias sobre la medicina occidental. Vamos a concretar esas diferencias. En primer lugar, la medicina occidental es una medicina concreta que se dirige a un objetivo muy concreto, que se basa en el método científico, en la experimentación, en la ciencia, en los papers. Ese es el fundamento de la medicina occidental, mientras que las medicinas tradicionales son mucho más subjetivas, se basan mucho más en el análisis de la persona, son más abstractas, por así decir, más basadas en la observación, están muy ligadas muchas veces a conceptos filosóficos y sociales de la zona en que se desarrollan. Entonces, ahí hay una diferenciación. Antes decíamos, ya lo hemos dicho, que el hemisferio izquierdo sería la parte, o el hemisferio dominante sería la parte ocupada por la medicina occidental, el método científico, mientras que el hemisferio derecho estaría ocupado por la intervención con técnicas en medicinas alternativas y complementarias. Vamos a ver más aspectos de diferenciación. Muy importante, la medicina occidental va ligada a la tecnología, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Muchas veces al paciente ni siquiera se le pregunta demasiado, ni se le hace una inspección ni una anamnesis muy exhaustiva, sino simplemente a partir del síntoma se empiezan a pautar análisis diagnósticos, y de esa manera lo que ocurre es que va ligada a, como digo, la tecnología, tanto diagnóstica como terapéutica. Mientras que el fundamento de las medicinas
tradicionales son el contacto humano y la relación entre el paciente y el terapeuta. Obviamente el coste económico es muchísimo mayor en las medicinas occidentales que en las medicinas tradicionales, que son mucho más baratas, eso ya lo hemos visto también. Importante, el abordaje es mucho más terapéutico de tratamiento en las medicinas tradicionales, perdón, en la medicina occidental, mientras que el abordaje de promoción de la salud es mucho más visible en las medicinas tradicionales. El mantenimiento de la salud pertenece a la medicina tradicional, mientras que el tratamiento de la enfermedad pertenece a la medicina occidental. En la medicina occidental, a la misma patología siempre va a corresponder un tratamiento, mientras que en las medicinas tradicionales, a la misma patología, como el abordaje es individual, va a tener diferentes tratamientos. La medicina occidental va a ir mucho más dirigida a los síntomas y las medicinas tradicionales, como hemos dicho, va mucho más orientada a tratar las causas de las enfermedades. Los medios terapéuticos en la medicina occidental van fundamentados en los fármacos y la cirugía, mientras que en las medicinas tradicionales se fundamentan mucho más en la nutrición, la suplementación con fitoterapia, técnicas de meditación, de respiración, técnicas higiénicas, etc. Va mucho más, como digo, orientadas al mantenimiento de la salud. La medicina occidental, obviamente, en condiciones agudas es mucho más efectivo. Si alguien tiene un problema cardíaco grave, y no digamos en el tema, por ejemplo, los cuidados paliativos, la medicina occidental es la más adecuada, porque las medicinas tradicionales no va a tener unos efectos tan potentes y, por lo tanto, como digo, van más orientadas al mantenimiento de la salud. Pero cuanto más deteriorada está la salud, más importante se hace un tratamiento potente, que lo va a dar los fármacos y la cirugía, y eso va a ser parte de la medicina occidental. De alguna manera, analizando todos estos factores, lo que vamos viendo es que se complementan muy bien las características de una y de otra. En cuanto a la iatrogenia, ya lo hemos visto, tiene muchísima más iatrogenia la medicina occidental que las medicinas tradicionales. Es un tratamiento mucho más local y más sintomático, también lo hemos hablado, en la medicina occidental que en las medicinas tradicionales. Los efectos son más rápidos y más potentes con los fármacos y la cirugía. Y por último, la actitud médica, digamos, el dominio es del personal sanitario, mientras que en el caso de las medicinas tradicionales lo que se hace es que el terapeuta tiene una actitud mucho más bidireccional y mucho más de acompañar al paciente en su proceso de salud. Por lo tanto, analizando en profundidad todas estas diferencias en su conjunto, lo que vemos es que aunando las técnicas occidentales y las técnicas tradicionales, es evidentemente una ganancia y una mejoría en la calidad de atención a los pacientes. Lo que parece absurdo es prescindir de una o de la otra. Cada una, como vemos, tiene sus puntos fuertes, sus puntos débiles. Bueno, pues parece que lo ideal sería, evidentemente, compartir estas dos. Existió en su tiempo dos científicos franceses, como fueron Pasteur y Béchamp, que tenían visiones totalmente diferentes sobre hablando de la teoría de los gérmenes, de las infecciones que empezó en ese momento. Mientras que Pasteur hacía incidencia en la importancia de los gérmenes como la parte importante de las infecciones, Béchamp hacía mucho más referencia a la situación del paciente con respecto, hablamos otra vez de etiologías interna o externa, lo que hablamos de la teoría del entorno. De tal manera que la teoría de los gérmenes estaría entroncada con la medicina occidental, es decir, intentar eliminar o vacunar al germen, mientras que la teoría de Béchamp lo que intenta es limpiar la pecera, es decir, que el entorno del paciente sea lo más sano posible para poder afrontar esa infección. De tal manera que llegamos a este punto. ¿Por qué no unir ambas medicinas en lugar de tratar de que una haga un ejercicio de negación de la otra, ¿no? Como el ejemplo de estos dos burros que cada uno intenta llegar a
a su heno para comer, hasta que se dan cuenta de que, bueno, ¿por qué no? Nos unimos los dos, nos acercamos a uno de los montecitos de hierba y luego vamos al otro. Es decir, ¿por qué no, de manera sistemática, unir la medicina occidental a las técnicas de medicinas complementarias si al final siempre va a redundar en una mejoría de nuestra calidad asistencial? Medicina integrativa. Vamos con la última parte, vamos a hablar de medicina integrativa, que es la que va a dar el fundamento a la, como ya dijimos en el tema anterior, a la fisioterapia energética integrativa. No existe solo una realidad, eso es el principio en lo que se fundamenta. No hay solo una realidad única, sino que, como ejemplo, estas dos imágenes, pues en la posición de la izquierda del cubo se pueden ver o bien un cubo incrustado o bien un cubo en una esquina, o en la imagen de la derecha podemos ver un árbol y unas aves volando, o bien el rostro de una mujer. Es el mismo dibujo, es la misma realidad. Lo que es absurdo, una vez más lo repetimos, es tratar de negar la otra realidad. Es que el dibujo son las dos cosas. La realidad no es solo analizada mediante un determinado método, sino que es más amplia. Existe el razonamiento lógico, que ya hemos visto que da origen y que es el fundamento del paradigma científico positivista y de la medicina occidental, pero hay también un pensamiento divergente, un pensamiento ligado a la intuición, ligado a la visualización, a la observación de la realidad, que muchas veces se expresa en parábolas y que también genera conocimiento. Por lo tanto, el razonamiento lógico es muy positivo, pero no debemos minusvalorar al pensamiento divergente. Del mismo modo, existe la investigación cuantitativa, que es la propia de las ciencias naturales, pero también existe una investigación cualitativa mucho más rica y que da resultados más subjetivos, pero que también son muy importantes. Una investigación en el campo, por ejemplo, de la educación, no puede ser una investigación cuantitativa que nos vaya a dar como imagen final un número, un porcentaje. Son investigaciones mucho más ricas. Entonces, para generar conocimiento se necesitan tanto lo cuantitativo, lo objetivo, lo estructurado, como una amplitud de conocimiento más subjetivo, pero que aporta riqueza al conocimiento. Por lo tanto, los dos tipos de conocimiento, los dos tipos de investigación generan conocimiento y nos ayudan a conocer mejor la realidad. Y por lo tanto, ambos son deseables. Y ahora vamos a entrar un poco en cuestiones a las que estamos muy acostumbrados en foros, en debates sobre ciencia, sobre lo que no es ciencia, y que me gustaría señalar porque creo de mucha importancia como base del proceso metodológico de la fisioterapia energética integrativa y de la medicina integrativa. Nos planteamos, ¿es que una conclusión científica es irrefutable? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que cualquier conclusión de una investigación, de un paper, que muchas veces se emplean, como digo, en estas discusiones o en estos intercambios de opiniones entre fisioterapeutas, como algo, es que un paper ha dicho que, la conclusión que sea, que este factor, que esto hay que hacerlo de esta manera, que esta técnica es irrefutable, es que nunca es así. Cualquier conclusión a la que llegue un paper es perfectamente refutable. Siempre. Y eso es la ciencia de verdad. O sea, cualquier investigación añade conocimiento a lo que tenemos, pero nunca es una conclusión definitiva. Siempre hay que ir incorporando más investigaciones para tener mayor conocimiento. Y otra cosa importante es que la ciencia, justamente en lo que se basa es en la duda. Muchas veces nos encontramos con compañeros, compañeras que parece que se caracterizan porque sea cual sea la realidad que se les plantee, directamente no dudan de que la conclusión a la que se llega, como no coincide con la que previamente tienen, ni siquiera se van a plantear un cambio de conocimiento. Y a mí esa me parece una actitud anticientífica, porque justamente la ciencia se caracteriza por la duda y aunque yo tenga unos conocimientos y unos principios muy asentados, cuando hay un hecho que puede confrontar esos principios, lo que debo hacer es replantearme esos principios. No digo negarlos, pero sí replanteármelos.
Y muchas veces en nombre de la ciencia lo que nos encontramos es un rechazo absoluto a replantear cualquier conocimiento. Es más, lo que se intenta decir es, como este es el paradigma actual, si tú planteas una cosa que cuestiona eso, directamente va a ser rechazado o directamente va a ser denostado y a veces incluso atacando a la persona que plantea eso, que puede estar equivocada o no, pero en el nombre de la ciencia yo creo que muchas veces se hacen argumentos que no son realmente científicos porque no se basan o no se fundamentan en la duda. Eso nos lleva también a otra cuestión y es que habitualmente hay un doble rasero, es decir, todo lo que sea una iatrogenia o un problema o una duda sobre una técnica de la medicina convencional siempre va a ser de alguna manera disculpada. Mientras que cuando hay algún problema a la aplicación de una técnica no convencional, bueno, entonces es absolutamente mega publicado en todos los lugares, se intenta alarmar a la población sobre el uso de esas determinadas técnicas, de tal manera que se minimizan los efectos secundarios y los problemas de tratamientos convencionales y se sobreestiman los tratamientos o los problemas que puntualmente puede dar un tratamiento, una medicina alternativa o complementaria. Del mismo modo, en los estudios, bueno, pues cuando un estudio no es concluyente a favor de una técnica convencional, se dice, bueno, es un estudio prometedor. En lugar de decir, no se demuestra la evidencia de esto, bueno, es prometedor, no se ha llegado a la evidencia y, sin embargo, cuando al estudio es de una medicina alternativa y complementaria, mientras el nivel de evidencia no sea el conveniente, mientras la P no sea menor de 0,005, pues ahí no vamos a darlo por aceptado y además vamos a denostar su práctica. Otra cuestión importante referente al método científico es que algo que oímos muy habitualmente es se ha demostrado que tal técnica no tiene evidencia. Por las propias características del método científico no se puede demostrar que algo no tiene evidencia. Lo único que se puede afirmar es que a día de hoy no hay estudios que avalen su evidencia, pero en ningún caso alguien que de verdad hable de la ciencia puede decir está demostrado que esta técnica no es eficaz. Eso en ningún caso puede ser de alguna manera sostenido si estamos hablando desde la ciencia. Entonces, bueno, como digo, se critica muchas cosas de las terapias complementarias, pero a la vez se acepta de manera regular, bueno, pues cremas, ungüentos, tratamientos farmacológicos que no son demostrados y eso, como pertenece a la medicina occidental, estamos acostumbrados a verlo anunciado en cualquier lugar, alimentos milagrosos, etcétera, pero cuando hablamos de técnicas complementarias, ahí sí el filtro a pasar es absolutamente diferente. Algo que está documentado es que la proporción de tratamientos habituales de altísima evidencia en la medicina occidental es de menos de un 30%. Es decir, tenemos que pensar que cuando vamos al médico, 7 de cada 10 tratamientos no tienen detrás un sostén científico de máxima calidad detrás, lo cual es lo que hay, no pasa nada. Si la única queja o la única crítica que se puede mantener es lo que hemos dicho antes del doble rasero. El nivel científico que hay y la calidad de la evidencia sobre los procedimientos que se realizan es la que hay, no hay más y no pasa nada. Se emplea la mejor que se pueda. Lo malo es que cuando se emplea una técnica sin evidencia de la medicina occidental, automáticamente va a quedar avalada y no hay ningún problema, pero si la evidencia no avala una técnica no convencional, la crítica va a ser feroz. En ese sentido, hay un montón de prácticas que se realizan en el día a día, cada día en nuestro sistema de salud convencional y que realmente son pseudocientíficas porque no tienen un aval que detrás las pueda defender. Y hay montones de cosas, voy a poner unos ejemplos, pero hay montones de procedimientos a los que estamos muy acostumbrados, procedimientos médicos, de tratamientos, pero no tienen detrás un sostén científico que realmente las refrende. Por ejemplo, se hacen las cesáreas, el número de cesáreas es mucho mayor en la práctica privada que en los hospitales públicos. ¿Eso quiere decir que hay algún dato que avale que las mujeres que se
que tienen lugar los partos en la sanidad privada necesitan más cesáreas? Obviamente no. Responde, el criterio para hacer una cesárea responde a intereses o a criterios que evidentemente no son científicos. Cuando se pauta simplemente antiinflamatorios o se pone un corsé cuando hay una lumbalgia, eso no está avalado por ninguna guía de práctica clínica al respecto. Es un tratamiento convencional que se suele hacer, pero que evidentemente no responde en absoluto a una guía de práctica clínica que haya detrás. Todavía seguimos viendo, por desgracia, esguinces de tobillo a los que se pone una escayola 3 semanas. Bueno, igual no hay ninguna guía de práctica clínica que refrende una inmovilización rígida tan prolongada con un esguince de tobillo. El tratamiento con niños con trastornos de déficit de atención con psicofármacos, del mismo modo, tampoco es una práctica clínica, médica, que responda a evidencia científica. Y el tratamiento de infecciones víricas con antibióticos, pues igualmente no tiene un sostén científico. Las infecciones bacterianas sí pueden ser tratadas con antibióticos, pero las víricas no, y muchas veces hay infecciones víricas ante las que se pauta tratamiento antibiótico. Y estas son, como digo, algunas de las que estamos muy acostumbrados, pero hay muchísimas más prácticas médicas que a día de hoy se siguen haciendo por costumbre y ese es el sostén que tiene, la costumbre. Con esto también es verdad que no estoy queriendo realizar una crítica ni estoy diciendo que todas estas prácticas sean generalizadas. Por suerte no son, cada vez yo creo que se van dando menos, pero se siguen dando. Lo único que quiero hacer incidencia no es ni muchísimo menos en denostar la calidad del sistema occidental, pero sí ese doble rasero y esa disparidad de criterio al abordar la evidencia de los tratamientos en la medicina convencional y en las medicinas tradicionales. Medicina basada en la evidencia. La medicina basada en la evidencia, su propia teoría, habla de 3 círculos que la conforman y la intersección de esos 3 círculos sería la medicina basada en la evidencia. Y hay, como veis, 3 círculos. Por un lado, la evidencia científica de alta calidad, es decir, lo que hay publicado en ese momento sobre la enfermedad, la experiencia del terapeuta y, por otro lado, los valores y preferencias de los pacientes. Entonces, esta es la teoría de la medicina basada en la evidencia y son 3 círculos. ¿Qué ocurre? Que muchas veces desde lo que yo llamo cientificismo, lo que se intenta es identificar la evidencia de una técnica exclusivamente con la evidencia de lo que hay publicado, de tal manera que si hay una técnica que tiene publicaciones detrás, ya se basa en la evidencia. Y sin embargo, las técnicas que tienen una altísima evidencia con respecto a la práctica clínica del terapeuta y con respecto a la aceptación por parte de los pacientes, esas se considera que no tienen evidencia. ¿Por qué? Porque muchas veces las medicinas alternativas y complementarias no tienen detrás una investigación publicada tan grande. Pero repito, la medicina basada en la evidencia es la intersección de los 3 círculos y no se puede reducir a un círculo de manera interesada que es el círculo de lo publicado. Entonces, si hay una técnica complementaria sobre la cual no hay investigación publicada, directamente da igual los efectos que tenga, da igual lo que digan los pacientes y da igual lo que diga quien la aplica, no se debe aplicar porque no tiene evidencia. Repito, evidencia son los 3 círculos y no solo la evidencia publicada sobre una técnica. Por último, me gustaría destacar como referencia, y como os comentaba, va a haber un montón de referencias, de artículos, de conferencias, alguien que habla sobre todo este tema de la ciencia, de la interacción entre la práctica clínica y la evidencia, es este autor que es un médico argentino, que es el doctor Daniel Fristentrei, que tiene un montón de charlas sobre esta, relación entre la clínica y la evidencia científica, y hay una frase suya que me parece muy relevante que dice: la evidencia es tan necesaria como insuficiente. Y él habla de que es mucho más importante la biografía que la biología. De tal manera que me parece un resumen maravilloso de la importancia que tiene
el cuerpo físico en la persona y el tratamiento de la parte física y el tratamiento mediante técnicas que van dirigidas a lo físico, pero eso tiene que ser siempre aplicado de manera específica al paciente que tenemos delante. Con esta referencia a Daniel Frijsentrey y con el deseo de que conozcáis más sobre él y sobre los escritos, tiene un libro que se llama El cerebro clínico muy interesante. Vamos a dejar este tema, lo vamos a terminar aquí. Os invito a participar. Si todo lo que vamos comentando crees que es muy compatible con tu manera de hacer fisioterapia y todo lo que vamos diciendo entronca con tus conceptos, lo que te invito es a participar en esta formación de fisioterapia energética integrativa. Nos vemos en el próximo tema, en el tema 3. Muchísimas gracias por vuestra atención. Nos seguimos viendo. Chao.